Bueno, buenas tardes, doctor Juan Antonio Villamizar. ¿Cómo les va? Bien, sí, Gracias. señor, gracias. Nosotros somos de la Universidad Militar, venimos a hacer una pregunta por cuestión de un trabajo. Si podría colaborarnos con eso. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿cuál es el procedimiento para la elaboración de una escritura pública para un contrato de compraventa? Bueno, nosotros acá en la notaría tenemos un sistema establecido y tenemos un programa que se llama Signo. Entonces, ese programa empieza en el primer piso con una persona que es la encargada de todas las radicaciones de cualquier tipo de acto notarial que se vaya a hacer en la notaría, sobre todo escrituras. Entonces, la persona que viene a hacer el negocio o las personas que vienen a hacer el negocio, porque pueden ser, digamos, solamente el propietario y los vendedores, o puede haber una intermediación, puede ser una agencia inmobiliaria, o puede ser una constructora. De todas maneras, que quiera que sea, radican en el primer piso la documentación que se requiere para ese tipo de contratos, que en términos generales es la escritura anterior, una copia, el certificado de libertad y tradición para que demuestre ser el propietario y el pago de los impuestos por concepto de predial y valorización si lo hay en el municipio. Hay algunos municipios que no tienen valorización, hay otros que tienen valorización. Porque en las notarías, en todas las notarías del país, se pueden hacer escrituras de todas las ciudades del país. Lo que sí requiere es que se registre en donde corresponde, hacer el registro de esa. En términos generales, esas son los requisitos. Por supuesto, se debe manifestar cuál es el estado civil de esas personas para poder hacer la indagación después de afectación a vivienda familiar. Y dejar los documentos y decir cuál es el precio, que nunca puede ser inferior a los avaluos. Ese es el requisito. Vale, gracias. Gracias. La otra pregunta sería, ¿cuáles son los documentos que se deben presentar del inmueble? Bueno, los que ya dijimos, la escritura anterior, el certificado de libertad y tradición y el pago de los impuestos. Y la otra, ¿cuáles son los documentos que se deben presentar a las partes contratantes? Los mismos, lo mismo, o sea, ellos son los que deben presentar esa documentación para nosotros. Después de que nosotros hacemos esa radicación en primera instancia, les adjudicamos un turno en ese programa. La señora que hace la radicación y según el trabajo que tenga cada una de las digitadores que hay en la notaría, le pasa a ellas para que ella mire si la documentación está correcta. Ella en primera instancia hace un control legal, pero después cuando ya llega la digitadora, las digitadoras miran con el asesor jurídico de que los documentos estén en regla. ¿Y cuáles son los valores de los gastos notariales? En el mismo sistema hay un liquidador. En el mismo sistema hay un liquidador, pero en términos generales, más o menos, o sea, lo más importante son todas lo tiene que ver con los impuestos del Estado. Y pues allí hay una retención en la fuente que es el 1% del valor de la venta. Y en cuanto al registro, porque después tienen que registrar, pero eso es posterior al negocio en ese momento. En ese momento de la compraventa lo único que se paga es el 1% de retención en la fuente y los derechos notariales más el IVA, que eso más o menos es el 3.5 por mil. ¿Cuánto tiempo se requiere para la obtención de la escritura? Una vez firmada la escritura, si las personas, digamos, ellos son los que establecen la fecha, es cuando firman la escritura. Nosotros generalmente las hacemos al día siguiente máximo, según el trabajo que tengamos. Y si las personas firman hoy, entonces hoy es jueves, por lo que ya mañana es viernes
es decir, 2 días hábiles, porque en esos 2 días hábiles se hace una nueva revisión por la asesoría jurídica de que la escritura haya estado bien para que posteriormente el notario la autorice y se sube al BUR, que es una plataforma en donde se hace la liquidación de los impuestos de registro y beneficencia, y ahí entonces nos vuelven a mandar nosotros electrónicamente esos recibos y se le entrega al usuario, que puede optar por pagar el mismo yendo a la oficina de registro correspondiente o consignar en una cuenta única de la notaría para que nosotros le hagamos el trámite. O sea, en total 2 días después de autorizar. Ya saben. ¿Qué sucede si la escritura quedó con algún error y se debe corregir? ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, es que errores pueden haber muchos. Digamos, pueden haber errores simplemente de numeración o errores de linderos o en los reglamentos de propiedad horizontal o en la tradición. Hay muchas clases de errores que podrían suceder. Si se encuentra un error en el momento del registro, de la oficina de registro, la devuelve con una nota evolutiva y se debe hacer una escritura de aclaración. Entonces ya esa aclaración depende del motivo por el cual se haya devuelto. Entonces se hace la aclaración correspondiente. ¿Y si el error es de la notaría, qué pasa? ¿Quién asume los gastos? ¿Cuánto tiempo se demora la rectificación? Bueno, los errores realmente pienso yo que nunca son nuestros porque las personas son los que traen la documentación. La persona lee la escritura previamente y la aprueba, ¿sí? Que es lo que llamamos, digamos, en ese momento, porque previa a la firma ellos deben leer su escritura para ver que los datos correspondan. Entonces esos gastos los asumiría la notaría en caso de que sea un error nuestro, pero cuando son errores de ellos son indiscutiblemente cubiertos por los usuarios. Por las partes. Y cuando son errores de las partes, ¿cuánto tiempo se demora la rectificación? Lo mismo depende del trabajo que tengamos, pero máximo al otro día. ¿Qué tipo de poder se requiere para que otra persona diferente al titular del derecho pueda firmar la escritura pública? Bueno, pueden haber dos clases de poderes. Un poder especial, que es lo que más se utiliza, porque es simplemente para firmar una escritura. Entonces, en ese poder deben haber unas condiciones, los nombres de la persona, su condición de estado civil y manifestar los datos del bien inmueble que pretenda vender, su dirección, su cédula catastral, su matrícula inmobiliaria y todo lo que tenga que ver en relación con la afectación de vivienda familiar. Y ese sería un poder que se sube a algo que se llama repositorio de poderes, porque si la escritura no la van a hacer acá, un notario en cualquier otra ciudad del país, en Cartagena, en Bogotá, donde sea, tiene que entrar a ese repositorio de poderes para ver si realmente está ese poder en la notaría. O también muchas veces por poderes generales, que ya es mediante una escritura pública, mientras que el anterior es mucho más sencillo, simplemente se autentica. Este ya es una escritura pública en donde le da un poder general a una persona para que haga toda clase de actos y entonces eso puede estar contenido en la compraventa. ¿Se necesita de abogado para poder celebrar el contrato del inmueble? No, en la notaría realmente para que haya intervención del abogado solamente en las sucesiones y en los divorcios. Por lo demás pueden venir ellos a hacer sus trámites directamente. ¿Cómo debe hacerse el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos? Entonces, como les decía anteriormente, una vez lleguen las boletas de registro y beneficencia, la persona
nos cancela a nosotros en la cuenta única notarial, o ella misma puede ir a la oficina de registro de instrumentos públicos y con las copias que se les piden en la notaría hacer el debido registro. ¿Y el procedimiento cómo sería? Ese. Punto 1. ¿Cuánto tiempo se tiene para realizar el registro en la oficina de instrumentos públicos? ¿Qué pasa si no se registra y si se tiene alguna multa o sanción? Ahí les voy a regalar una carpeta, esta carpeta que es una carpeta en donde nosotros entregamos las escrituras. Aquí dice cómo se debe hacer el registro en relación con los pagos de impuestos de beneficencia y tesorería, los derechos que generan esos impuestos, cuál es el límite. El límite son 2 meses, o sea, después de que usted hace la escritura tiene hasta 2 meses para registrarla sin que haya unos intereses, ¿sí? Y si tiene hipoteca o patrimonio de familia, usted no puede demorar más de 90 días hábiles, porque si usted se pasa de ese tiempo ya tendría que hacer una nueva escritura. Mientras en la otra, pues debe hacerlo entre los 2 meses para que no le genere inconvenientes. Además, usted mientras no registre una escritura, no adquiere la propiedad. Y puede haber una persona de mala fe que vuelva y venda el inmueble, porque como no la ha registrado la persona que la compró, por eso lo recomendable es que se haga en el menor tiempo posible. Vale. ¿Cómo se hace el gravamen de una afectación a vivienda familiar? Generalmente cuando se hace la compraventa, generalmente no, obligatoriamente se debe preguntar cómo es la situación de las personas, si son casados, si van a afectar a vivienda familiar o no. De hecho, el notario que no lo haga incurre en causal de mala conducta. Pero si en ese momento no la afecta la vivienda familiar y posteriormente esa pareja quiere afectar la vivienda familiar, pues viene y se hace una escritura que se llama escritura de afectación de vivienda familiar. Eso es un acto sin cuantía y vale, creo que aproximadamente 120 pesos. 4.2. ¿Cómo se hace el gravamen de un patrimonio de vivienda familiar? Bueno, hay que hacer una diferenciación. Una cosa es la afectación a vivienda familiar, que es la que ya hablamos, y es para defender los hijos de ese matrimonio, y es a libre voluntad de la persona que compra. Se puede afectar solamente un bien inmueble, que generalmente es en el que viven, y el otro es el patrimonio de familia, que se hace obligatoriamente a todas las escrituras de vivienda de interés social, por cuanto tienen un subsidio del Estado. Vale, gracias. ¿Y cuál es la diferencia entre... bueno, ya. ¿Cómo se levantan esos 2 gravámenes y cuánto tiempo se tardan? El primero, simplemente vienen las personas que lo constituyeron y lo levantan por voluntad. El segundo es más complicado porque ese patrimonio familia necesita que tenga una justificación. ¿Por qué van a levantar ese patrimonio familiar? Que requiere previamente un concepto de un defensor de familia y tiene que estar soportado para proteger a los hijos. Generalmente ellos no dan el concepto positivo si no es con el objeto de mejorar la condición de los hijos, pero no simplemente por venderlos. Siempre tiene que haber un bien por el cual se va a reemplazar el que anteriormente se tenía. Vale. ¿Y qué pasa si se grava el inmueble y los cónyuges se separan? ¿Cómo se liquida y cuál es el proceso? Pues no tanto si se separan, sino porque puede ser si se divorcian, pero también puede ser si resuelven hacer una disolución de la sociedad conyugal, que no necesariamente tengan que divorciarse. Las personas, usted sabe que al casarse, pues constituyen una sociedad conyugal, pero durante el transcurso de su relación podrían, por común acuerdo, hacer una disolución de la sociedad conyugal.
Entonces ahí ellos son los que determinan cómo van a quedar las condiciones, según los bienes que tengan, cómo se van a distribuir esos bienes, a en nombre de quién quedaría esa vivienda, o en fin, de acuerdo a los otros bienes que poseen. Eso cuando es solamente disolución, lo podemos hacer directamente en la notaría, pero ellos son los que nos indican cómo va a ser esa distribución. Vale. ¿Qué pasa si una de las partes llega a la notaría para firmar la escritura pública y la otra no llega? ¿Puede la notaría actuar de oficio? Permíteme. Hagamos leí una escritura pública que comparemos. No, creo que las que estábamos hablando de lo de... No, sí, de lo de cuando se separan. Partes de para sección. No, porque ahí se requiere que haya un común acuerdo para hacer la disolución de la sociedad conyugal. No, la notaría nunca actúa de oficio. El servicio notarial dentro de su decreto reglamentario, el 960, se llama un servicio rogado. O sea, la persona escoge la notaría a la que quiere ir y dice cuál es el servicio que viene a solicitar. Y en este caso de la disolución de la sociedad conyugal, pues tiene que ser un común acuerdo. De lo contrario, si no están de acuerdo, tendrían que acudir a la justicia ordinaria. ¿Y cómo se levanta un gravamen de hipoteca y cuánto tiempo puede tardar? Bueno, la hipoteca generalmente se constituye cuando las personas al adquirir una vivienda lo hacen con crédito de una entidad financiera. Pues ahí los bancos son los que establecen los tiempos. ¿Cuándo se levanta? Cuando el banco ve que la deuda se ha cancelado y nos ordena o nos solicita que levantemos esa hipoteca. ¿Cuánto se puede demorar? Lo mismo, según el tiempo que tengamos. Pero máximo al otro día. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias.